Así es. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 23 de diciembre. Iniciamos en vísperas de Nochebuena la presentación de los comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Hombre. Buenos días a usted que nos está escuchando por radio, por televisión, tomándose un café. Le recomiendo que lo coja con calma. Oh. Pero cuando digo calma, calma total. Sí, estos días que vienen son... Ayer alguien hizo un intento de ir al mall a comprar. No pudo ni estacionarse. Ya está. Ya, listo, no compró absolutamente nada. Las navidades son para comprar cosas, sí, claro. Pero tampoco es que eso es lo que le va a resolver a usted absolutamente nada. Es que tómelo con calma. Nosotros lo vamos a mantener informado. Termina este año, dentro de poco, ¿O entre, ¿queda qué? ¿8 días? 8 días. 8 días para que pasemos al tercer decenio del siglo XXI. Pero va a terminar, ¿y de qué forma? Tenemos por todos lados, por todo donde usted mire, meta la mano, lo que sobra es noticia. De manera que si quiere entretenerse e informarse, aquí estamos nosotros para darle ese menú. Le cuento. Usted sabe que nos estaban comparando con Honduras por lo que pasó en La Joyita. Bueno, ayer hubo otra matazón en las cárceles de Honduras que involucran a los Mara Salvatrucha 13. En los últimos 3 días van 36 asesinatos. Esta última masacre que fue en Tela, que está a unas 60 kilómetros de Tegucigalpa, y la anterior fue por allá por el Porvenir, que está por allá por el Atlántico. Una zona garífuna. Hubo 18 asesinatos entre las peleas que hay entre las maras, ¿no así? Y usted debe recordar que el hermano del presidente, Juan Orlando Hernández, es el presidente, y su hermano Tony, fue juzgado en Nueva York, y una de las acusaciones que se hacían allí por uno de los informantes que reclutó la Fiscalía Norteamericana, decía que Tony y la estructura del gobierno querían matarlo. Porque él venía de estas bandas. Entonces, se ha producido una serie de asesinatos dentro de las cárceles hondureñas que tienen más o menos como 22,000 presos para unos penales diseñados para 8,000. ¿Le suena la historia? Es una historia muy seria. Pero esto está en todos los titulares del mundo ya. Está en Europa. Nosotros estamos ahí, porque yo les traigo esto. Sí, porque las comparaciones siempre son odiosas. Pero eso es una realidad. Cualquier persona ve, Honduras ve dónde queda Panamá, esto es igual. Y fíjese que mientras eso está ocurriendo en Honduras, el líder de las bandas de los Mara Salvatrucha de Guatemala, que está detenido, invita al presidente Alejandro Giammattei a que haga un pacto con ellos para la resocialización de las pandillas que está en presa y poder llevar cierto nivel de sensatez a la comunidad. Entonces, aquí se nos plantea, fíjese, estamos hablando de dos países aquí, en el lado de nosotros, sin hablar de lo que está pasando allá en El Salvador, que lo que hace su amigo el presidente Bukele, que todos estos son espavientos. Eso no es una política criminal. Sí, decir que los vas a matar todos. Bueno, eso es una salvajidad, pero bueno, él y su esencia. Aquí el problema es que esas cárceles están siendo un reflejo de la sociedad. Si usted se mueve aquí a Colombia, eso es desastroso. Sí. Bueno, en una de esas cárceles, La Picota en particular, metieron a un joven panameño. ¿De acuerdo? Sí, Isabel Sainmalo, compañía, le metieron a un joven panameño. Mayer Mirache. Ahí saliendo de... Irving Hallman e Isabel en ese trance lo encontré, lo conocí. Y soy, digamos, me dice, tío, pero es un muchacho de esos hombres que no es posible, si usted lo trata, no es posible que usted no lo aprecie. Bueno, si nosotros nos entendemos esto, lo que está pasando en Guatemala, las masacres, esto fue de ayer, la masacre que ocurrió en Panamá, lo que está ocurriendo en Colombia, las violencias de las manifestaciones en Chile. Hay una imagen que está circulando en donde hay un carro blindado que se lleva la policía y le pasa por encima. Se lleva un muchacho con
en el frente así y lo estrella contra el otro carro. ¿Ah? Fíjense la violencia de estos señores de la represión ahí en Chile. Y este mundo nos está dando idea de que esta violencia que está en las cárceles tiene que tener un enfoque multisectorial, multidinámico. O sea, usted no puede creer que usted va a resolver el problema del crimen atendiendo a los pandilleros, porque usted tiene que primero atender a toda la población que no es pandillera. Que no es pandillera. Es la estupidez hecha por Juan Carlos Varela de premiar a los pandilleros. Sí. Ahí está el resultado del desastre de la política de resocialización del gobierno pasado. Nosotros tenemos miles de nuestros jóvenes que están fuera del sistema educativo. Usted va a Honduras, hay miles de jóvenes hondureños que están fuera, por eso se lo traigo. Aquí son 200,000. Y esos son los jóvenes que emigran. No tienen camino en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, no tienen camino. Las niñas no tienen camino, sino quedan en manos de estos salvajes para que sean violadas. Entonces corren el riesgo de irse. Entonces usted tiene que enfocar su política en los que no están en las pandillas. Tiene que haber una parte importante de eso. Una parte de eso tiene que ver a ser firmes en la lucha contra el crimen organizado en sus diversas manifestaciones. Y tres, tiene que ver cómo usted decide una política con los que están presos. Sí. Pero los que están presos y los que están en las pandillas ya están atrapados en el crimen, en el negocio, en la economía del crimen, vamos a llamarla así. Porque es que eso, y yo la otra vez, ¿se acuerda cuando vino el director de la policía? Aquí yo le explicaba, la economía del crimen tiene ya constituido al 5% de la población panameña. Está y se mueve dentro de la economía del crimen. ¿Qué es la economía del crimen? Eso se llama en sociología anomia. Es una gente que vive en una situación tan marginal que ellos crean sus propias reglas. Y entonces, en esa economía, el que se roba el celular, ¿no sé? Se lo roba en cualquier lado y lo vende acá en el área donde hay clase media. Y un celular que costaba $400, $500 lo venden 100, 150. Sí, lo que easy comes, easy goes. Sí, la droga, ahora el crimen es el tránsito de la droga. O sea, cómo yo la muevo de las áreas donde se acumula para las áreas donde se consume. Entonces, ese tránsito tiene más valor que la droga en sí cuando se pone de depósito. Entonces, sobre todo porque le están pagando con droga. Y si tú no entiendes que esta economía coincide en Panamá, en Honduras, en Colombia, en Guatemala, en Chile, coincide con el deterioro del sistema político de todos estos países. Entonces, al ocurrir simultáneamente el deterioro del sistema político, sí, el deterioro de los sistemas de seguridad, entonces el crimen organizado tiene mecanismos para introducirse en las estructuras de poder. Bueno, no es el deterioro, es el harakiri que se está haciendo el sistema político. Encima impulsado por una sociedad civil que quiere todos los privilegios de clase política, pero sin necesidad de ir a una elección, y está haciendo todo lo que puede para derribarlo en todos los países del mundo. Y fíjense que esto nos está tocando, ¿y por qué y ahora nos enteramos que esto está ocurriendo simultáneamente? Porque hay una especie de revolcón en Piedra global. Sí. Se ha globalizado el revolcón. Entonces, esto que usted está viendo en los problemas de seguridad que le estoy contando a estos países, se los estoy trayendo a propósito, ¿no? Para que nosotros entendamos que los fenómenos en la globalización ha producido problemas globales y ocurren simultáneamente. Pero hay otro fenómeno nuevo. La economía criminal está produciendo necesidades nuevas. Ya no son estos delincuentes que roban $3, ¿no? Ellos tienen estructura, tienen empresas, tienen negocios, tienen abogados, tienen buses, tienen empresas, necesitan contadores, necesitan ingenieros. Necesitan bancos. Ellos son empresarios. Entonces, esto está si usted no logra entender esto, entonces usted tiene que ver la contraparte que tú debes tener contra usted. Usted necesita gente con capacidad para dirigir estas cosas. Nada más se lo pongo así para que usted vea esto en el plano global. Sí, la globalización del crimen. La globalización del crimen que nos está globalizando los problemas también. Mientras esto está ocurriendo, hay un fenómeno atmosférico, usted que piensa, usted que es un hombre que viaja mucho por Europa, está golpeando duramente a Portugal, a España y a Francia. Unas tormentas
Bueno, para los que no creen en el cambio climático, que dicen que eso es puro cuento, ¿no? Y aquí, de hecho, aquí en Panamá es probable que pasemos unas navidades muy húmedas, de acuerdo a los pronósticos que tenemos. Hasta el 26 estará lloviendo. Eso tiene su parte buena. La parte buena es que, por ejemplo, en Panamá, que el lago Alajuela, lo que lo conocen como el lago Madden, ya se rebasó ya está vertiendo agua. O sea, la está llenando y se está tirando hacia el lago Gatún. Sí, ya está lleno. El lago Bayano se encuentra en 59.28. ¿Se acuerda que estaba en 54? ¿No? Todavía está a 3 metros por debajo de su nivel máximo, que es 62 punto algo, punto 2. Pero nos está estrenando algo de agua. Gatún también está subiendo. Bien. Fíjese que entramos al final de esta semana y usted puede decir que hay crisis que no se van a ir. Están aquí para quedarse todo el 20. No es que porque hay Año Nuevo, de Navidad y Año Nuevo, se fueron las cosas, no. Chile, por ejemplo, Fernando, no hay cosa que haga el presidente Piñera que no venga la contraoferta. Ya es lo que llaman un pato cojo en política. Sí, todo ya, lo que diga sí. ya el tipo lo chotean. Y la popularidad del presidente está ya llegando a una cosa que se llama, hay una cosa que se llama el suelo, en geología hay una cosa que se llama la regolita, es que él está por debajo del subsuelo, allá, está por debajo de eso. Está enterrado. Pero a pesar de que él está haciendo estas propuestas, hay contraofertas y hay movimientos constitucionales con la reforma. Ahora tuvieron que modificar la ley para resolver el problema de la participación de los indígenas, porque está vedada, la participación de las mujeres, paritaria. Ahora la nueva legislación que se metió de apuro para tratar de contrarrestar la preocupación de los grupos que están en las calles, que no los maneja Fidel, que no los maneja Maduro, que los manejan los chilenos. Independientemente de que hay de gente de izquierda y de derecha y de media. Hay lo que hay gente cabreada. Sí. Vamos a ponérselo claro. Yo creo que la cabreación es una categoría que sobrepasa la ideología en este momento. Bien. Ese país va a entrar al tercer decenio sin solución a la vista. Sin solución a la vista. Mientras en el otro país, en Argentina, a pesar del nuevo gobierno, lo que tiene que arreglar es tan grande que veo muy complicado la situación de Argentina. Los impuestos a la agroexportación ha hecho que venga otra contraofensiva de los que siempre se benefician de esto, que son los agronegocios y exportadores. Dice que van a bajar los volúmenes de producción para que le bajen los impuestos. $1.000 millones para 9 millones de gente con hambre no es suficiente. No es suficiente. Porque se acaba y hay que generar empleo, hay que generar riquezas. Y por eso todas las políticas que tienden al populismo consumen todos la energía, pero no producen. Se necesita la reproducción de la riqueza en forma sostenida. Es que $1.000 millones a la larga son menos de $100 por persona. que alimentar a la gente. La mitad de un súper de 15 días se fue. Ya se fue. Y ahora encima, la última ocurrencia peronista es ponerle un impuesto a las transacciones de cambios de dólares a pesos. Bien. Y de pesos a dólares. Y fíjense, observe todas estas cosas y mire el mundo cómo se está ocurriendo. Ayer ¿se acuerda que el Papa había dicho que iba a eliminar el secreto pontificio para todos aquellos crímenes asociados a la pedofilia? Bien, ayer conocimos el informe de los legionarios de Cristo. Y le voy a dar unas estadísticas. Eso era una organización criminal. Sí, aparece en la BBC de Londres, porque no es que aparece, no es que aparezca allá silvestre. En Cuba, ni en China, no. Esto aparece en la BBC de Londres y dice que hubo 175 víctimas de abuso sexual a menores de edad desde 1941. Sí, empezando por su fundador, Marcial Maciel. Marcial Maciel es acusado de 20 violaciones, 60 violaciones. 60 violaciones. Hay 33 sacerdotes responsables y hay 14 sacerdotes que a su vez fueron violados. Oh. Mire la clase, y esta era una organización. La organización es como el Opus Dei en México. Sí, pero, más conservadora, ¿no? Más puritana. Y miren lo que estaba metido. Tanto Vicente Fox como Marta Sagún, que fueron los que más impulsaron la introducción de estos miembros de los legionarios de Cristo en el primer gobierno de derecha de México de la historia.
Y fíjese, le planteo esto porque al develarse el secreto pontificio, porque esto era un crimen, Sí. ¿no?, que ha hecho Francisco con un cambio importante. Bueno, ya sabemos esto. Mire la estructura criminal que montaron estos caballeros contra niños. Ujú. Bien. Esto puede, póngase BBC y ponga ahí No, pongan en Google informe de la Legionarios de Cristo y va a salir. Legionarios de Cristo en México. Y ahí está. Y ahí le va a salir hasta... Bien. Hubo elecciones en Croacia. ¿Te acuerdas de Croacia? ¿Y de por qué le traigo Croacia? Porque la primera ministra, ¿se acuerda que ella en el Mundial? Ujú. El equipo de Croacia. Pero sí, llegó a la final. Sí, sí, fue uno de los... Y ella era una mujer muy... Voluptuosa. Zoran Graba Kitanovic. Perdió las elecciones ayer en primera vuelta, pero quedó en segundo lugar con el 26,7. En primer lugar quedó el socialdemócrata, que ya también fue primer ministro, un hombre de izquierda, Zoran Milošević, con el 29,5%. Pero hay un cantante, que es un clásico, Miroslav Sharo, con el 24,4%, corre como independiente y de derecha. Toma. Y mire usted, ¿por qué yo me río de esto? Porque cuando los políticos dejan de ser las opciones reales de los pueblos, salen estas cosas cómicas. No, o cuando los políticos se comportan como artistas, los artistas vienen a ser políticos. Ese es el gran problema. El problema es que nosotros ya no tenemos estadistas, sino que tenemos gente que está jugando para la grada y creyéndose que haciendo las son payasadas. Sí, que son artistas. Bueno, Esta señora Során, muy guapa, muy Sí, sí, deportista, y muy, ella es conservadora, sí. pero Croacia es la quinta esencia del fracaso de los modelos políticos económicos. En Croacia no hay, aparte de buenos futbolistas. No, y el turismo. El turismo está, la costa adriática está Sí, pero de moda como ahora. país, la mayoría de la gente de Croacia está fuera de Croacia. Ujú. Mire la población. A pesar de que Tito era croata. Bien. Dos cosas importantes. En los Estados Unidos, ya ustedes saben que va a haber juicio político. Ahora, eso lo va a decidir cuándo y cómo la señora Pelosi, porque ella es la que tiene que enviar los documentos al Senado, y el Senado, que está en control republicano, tendrá que decidir las normas para hacer el juicio, porque el juicio ocurre allí, pero va a ocurrir cuando tenga los documentos. Mientras está saliendo toda clase de información por debajo de la guerra mediática entre el presidente. Este 20 de enero del 2020, el presidente aceptó la invitación de Nancy Pelosi para ir a dar su discurso de Estado de la Nación. Estado de la Nación. El presidente de los Estados Unidos da el 20, el presidente Cortizo lo da en Panamá el 2, donde deberá decidir cómo, decirnos a nosotros cómo piensa manejar El la siguiente situación semestre. económica. Mientras eso está ocurriendo, en Venezuela, después que estamos discutiendo la situación de Panamá, que terminó en una invasión, bueno, en Venezuela la oposición sigue duramente golpeada. Bueno, es que esos son... Por escándalos de corrupción asociados ahora a sucursales o subsidiarias de PDVSA en Colombia. Hay toda una serie de acusaciones. Ayer escuchaba a JJ Rendón hablando desde Univisión, hablando de la necesidad de que se requieren muchos millones porque el mundo de la conspiración, de los comunistas, tiene cuartos llenos de dólares, literalmente así decía, y que ellos necesitan mucho dinero para enfrentarse a esta gran conspiración que hay. Pero si el que tiene se lo está malgastando. El problema es que ese es un dinero que no tiene supervisión. Y los que están adentro de Maduro están por la misma línea. Esos son otros... ¿Quién está atrapado en medio de estos dos fuerzas que prácticamente han quedado siendo casi similares en términos de las que poco le preocupa a los demás? Ellos pueden mantenerse allí por mucho tiempo. El que no puede mantenerse esto es el pueblo El venezolano. hombre común corriente. El pueblo, el trabajador, la clase media, que está completamente atrapada entre una especie de sin salida. Y eso se sabe el mismo fin de semana donde Exxon anuncia perforaciones y ya explotación de petróleo en Guyana, al lado. Exactamente. Y termino en Francia. Emmanuel Macron, socialista, metido independiente, preferido, bien preparado. Bueno, tiene una huelga que continúa, Fernando. No hay viso que se va a parar. Él ayer anuncia que se va a quitar la pensión vitalicia, que como presidente tiene derecho a 100.000. Bueno, él no lo necesita porque él es millonario. Bueno, ¿quién lo necesita? Valéry Giscard d'Estaing la tiene cobrando desde hace 40 años y es miembro de la aristocracia francesa. Y en Francia,
tampoco hay vías de solución a un conflicto que va por lo largo. Ya por lo largo. Bien, esto es lo que está pasando en el mundo. Vamos a tener las mismas perspectivas de comercio. Nosotros le vamos a hacer un análisis, Fernando, de las perspectivas internacionales, cómo ello influye en nosotros y cuál es desde nuestra óptica la perspectiva nacional que arranca para el 2020. Lo vamos a hacer una parte en el programa del 31 de diciembre y después en el programa, en la presentación del presidente. Vamos a hacerlo entre líneas y lo vamos a hacer el 2, que vamos a darle cobertura al discurso del presidente Nito Cortizo. Vamos a hablar del regreso de Panamá. Las reformas constitucionales van a ser... Pasa al PNUD. Van a pasar a mejor vida. Sí. No habrá reformas. Lo que me va a llamar la atención es cómo piensan sacarla de la Asamblea. Pero ya es una decisión, porque están todos los medios invitados a la firma de un acuerdo. Para este caso, la reforma del sistema penitenciario amenaza con llevarse a mucha gente. Es un tsunami de verdad. De verdad. Hoy se dará la primera reunión entre el nuevo Procurador General de la Nación y la saliente Procuradora de la Nación. Todos esos temas. Que entregó un informe el viernes que casi de ciencia ficción. A la vuelta, cuando hablemos de Panamá. Así es.